Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero privilegio estar llegando a los hogares de todo Baja California a través de la señal de canal 176 de Baja TV. Estamos haciéndolo, mire, a todo el mundo, en realidad, llegando a todo el mundo, porque en esta transmisión simultánea no solo llegamos por lo pronto a la población de Baja California y un poco más allá, a través de canal 176 en Baja TV en cable, en televisión por cable, sino a través de www.afntijuana.info, en esto que es AFN Político y algo más, una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Ya sabe usted que Agencia Fronteriza de Noticias es la agencia noticiosa líder en el noroeste del país y estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y lo que se acumula esta semana. En un descuido, radio. Ojo. Sí, claro. Así es esto. Y ya sabe además que en punto de las 3 de la tarde, Canal 176 le lleva la repetición de este espacio. Y en horario diferido estamos llegando aquí también a través de televisión por cable en Canal 156 de PSN. Y nuestro número aquí para atender sus mensajes, sus llamados, 608-7645, y nuestra dirección de correo electrónico afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. ¿Desea usted ponerse en contacto con un servidor? La dirección es Enrique García 1857@gmail.com. Y entremos en materia porque mire, caray, vaya que ha habido acontecimientos interesantes a todo lo largo y ancho del país. Sin duda la agenda nacional, entre otras cosas predominantes, sigue registrando destacadamente los hechos de violencia que continúan viviéndose en estas zonas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Están los disturbios de los maestros, está la reticencia de los maestros a someterse a la evaluación que se está aplicando, que se estuvo aplicando en estos días a pues el magisterio nacional, como parte de un proceso, dice la autoridad, de modernización educativa, en donde una de las cosas que se ha decidido es que todo maestro que no apruebe la evaluación, adiós, se va. Y solo se quedarían los que aprueben, los que comprueben que saben. Y sobre todo gente que vaya a las aulas, cumpla con sus horarios de clase y atienda a los estudiantes de este país. Hay un par de sitios muy localizados que ya hemos conocido desde hace buen tiempo por la presencia férrea, la oposición férrea de este movimiento organizado magisterial, en donde dijeron no a la evaluación. Oaxaca es uno de estos lugares, ya lo sabe usted, Guerrero, Chiapas, sitios donde han llegado los disturbios con tal de boicotear el sistema de evaluación magisterial. Vamos a seguir viendo ahí información novedosa de manera constante, reiterada, porque los maestros están en pie, no digo de lucha, de guerra prácticamente. Y en ese contexto, bueno, se puede esperar casi cualquier cosa, sobre todo ahora que ya pasaron las elecciones y que el gobierno de la República tendría la posibilidad de pagar en imagen el costo de usar la mano enérgica en la aplicación de la ley. Ya sabe usted que antes de las elecciones se cuidan de no hacer cosas que pueden tener un
un efecto adverso en las urnas. Transcurrida la elección, ¿no? La administración dice, ya, lo que había que hacer ya se hizo, obtuvimos la calificación favorable del electorado y ahora sí, ahí vamos. Así es que en ese contexto, mire, puede ocurrir cualquier cosa. Entre eso y la denuncia contra el exgobernador tamaulipeco por lavado de dinero, esto en una denuncia radicada, abierta por las autoridades norteamericanas y bueno, algunos otros temas de esta naturaleza, hay sin embargo un tema que quisiera rescatar porque es un tema de impacto nacional, de repercusión nacional. Y es que mire, pues estábamos todos tan entretenidos, tan ocupados con el tema de la elección y sus resultados, que no pusimos mucha atención en otro acontecimiento de relevancia nacional que nos incumbe a todos y que tiene que ver con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que abre por fin la puerta a los matrimonios gays en el país. Finalmente, en un asunto que litigaron personas interesadas desde Oaxaca en contra del marco legal que impedía las bodas entre homosexuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó resolviendo que la legislación local, pues francamente, era inconstitucional. Concretamente el artículo 143 del Código Civil oaxaqueño, que es uno de las entidades con las que se generó esta controversia. No solo ocurrió esto, pues, a partir de esto y de la creación de esto que se llama jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia, toda oficina de registro civil estará impedida para excluir a personas del mismo sexo que quieran unirse legalmente. Vamos dejando de lado de momento ahorita la discusión de si eso es o no matrimonio, porque ya entran consideraciones de carácter incluso religioso. Por lo pronto estamos hablando de una unión, legalizar una unión, la unión de parejas que son del mismo sexo. Y en esto que es un trámite de carácter civil, es decir, no eclesiástico, ahí ha habido reticencias claras desde hace un buen rato, usted lo sabe, aquí en Baja California lo vimos y lo vivimos. Ha habido reticencias para aceptar solicitudes de unión legal. En otras entidades más ha ocurrido lo mismo y finalmente, pues ya lo sabe usted, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha atendido controversias de esta naturaleza y ha resuelto en más de una ocasión que este tipo de legislaciones locales contravienen la Constitución, luego entonces se genera un criterio nacional bajo el nombre de jurisprudencia que en automático obligaría pues a todos los estados del país a acatar este criterio de la Corte que dice que cualquier disposición estatal en materia del registro público que contravenga ese criterio no tiene validez. Luego entonces todas las opciones del registro civil en el país estarán obligadas a aceptar y desahogar cualquier solicitud de unión legal entre parejas del mismo sexo. Dicho en términos simples, a partir de ahora México ha reconocido y ha validado las bodas gay. Dicho en términos simples porque es la referencia con la que mejor se conoce este asunto. Y la decisión que se ha tomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincide con otras que se han dado a nivel internacional en otros países. Acaba de presentarse esto mismo exactamente en la Unión Americana y de pronto en cascada se han dejado venir resoluciones de esta naturaleza
haciendo que muchos países en un reducido lapso, en un tiempo muy breve, estén aprobando las bodas entre personas del mismo sexo, cosa que ha escandalizado desde luego a quienes se rigen por una visión religiosa, particularmente católica, que considera que esto es francamente una aberración, porque aun cuando en la Iglesia Católica jamás consentirían y aprobarían una boda gay, una boda entre personas del mismo sexo, no les gusta que en el ámbito de lo civil los gobiernos aprueben una medida de esta naturaleza, independientemente de los argumentos que usted pueda poner sobre la mesa, que pueda poner la autoridad, para efectos de la visión y del proyecto de mundo que plantea la Iglesia Católica. Esta es francamente una aberración, que ha ocupado espacios destacados en los púlpitos de todo el país en las últimas semanas. Todavía este domingo, en el púlpito, en las homilías de casi toda la Iglesia Católica, este ha sido el tema. Ya lo venían anticipando incluso los prelados, los representantes de la Iglesia Católica, que esto venía y que era casi un hecho que iba a ocurrir. Y con esto, pues una visión muy crítica, tan crítica que mire usted, hará unas 72 horas que lo más representativo de la Iglesia Católica en nuestro país cerró ahí la catedral en la Ciudad de México, hizo una especie de exorcismo con representantes de la Iglesia para exorcizar este país. Y le voy a decir por qué. Esto tiene una explicación clara. Recientemente el Papa Francisco habría exorcizado a alguien llevado desde Tijuana, acompañado por un sacerdote tijuanense, en un asunto que destacó a nivel internacional. Llamó la atención de la prensa internacional, de la europea, sobre todo porque hubo momentos en que las cámaras de video, siguiendo el tránsito del Papa Francisco, identificaron a una persona enferma llevada ante él. Después de varios intentos, esto se habría sabido después porque lo platicó el mismo sacerdote tijuanense que lo llevó a este enfermo hasta Europa, hasta el Vaticano. Hay un momento en que se ve a distancia que algo está ocurriendo. Después se supo, aunque con cierta reticencia de parte de las autoridades vaticanas, que consideraron francamente de mal gusto la filtración del dato, porque no querían que se supiera, pero bueno, finalmente queda claro que esta persona iba poseída y que entonces el Papa Francisco pues prácticamente hizo ahí un exorcismo express, en donde los demonios que habitaban el cuerpo de este joven enfermo le habrían dicho que le habrían explicado a este sacerdote, el más alto en la jerarquía de la Iglesia Católica, el sucesor de San Pedro, que la ola de crímenes en México obedecían a la enorme cantidad de abortos que se estaban perpetrando, ejecutando en este país. Y siendo el aborto finalmente y con muchísima frecuencia el acto de desmembrar a criaturas que están en el proceso de crecimiento y de nacimiento en el vientre de una madre, pues la enorme cauda de ejecutados, desmembrados y deshechos en ácido en este país, en el marco de la violencia perpetrada por el narco, era un acto permitido, era un acto que incluso permitido por Dios en respuesta a la masacre de niños que en el contexto de la actividad a favor del aborto se había estado perpetrando. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Si en México había más o menos un promedio de 100,000 niños asesinados por esa vía, pues entonces pagarían los mexicanos con una cantidad similar de muertos violentamente ejecutados, desmembrados, descabezados, en fin. Para la Iglesia Católica, eso es lo que está ocurriendo en México. Y lo de los matrimonios homosexuales se suma a esta aberración enorme que se está viviendo en nuestro país y que ameritaba un acto de desagravio.
este acto de desagravio, entre muchos otros, pero particularmente este que llamó la atención de la prensa hace un par de días, fue este gran exorcismo efectuado, me parece que en la iglesia metropolitana, allá en la capital del país. Ese es el contexto de lo que nos perdimos en estos días debido a los espacios mediáticos que se dedicaron al tema electoral y sus consecuencias inmediatas. Que ya sabe usted que pues llaman más la atención y han llamado más la atención, pero solo ocultaron o desplazaron parcialmente la atención pública sobre este tema que ahora le comparto y que sigue generando además críticas feroces de parte de representantes de la Iglesia Católica hacia el gobierno mexicano y particularmente hacia los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todas las homilías que usted pueda atestiguar, si es usted católico y acude regularmente a misa, se habrá dado cuenta que ese ha sido el tema central en el púlpito en las últimas semanas, sobre todo en la última semana. Obedece pues a eso que le platico, pero es solamente una de las expresiones. Otras expresiones de condena pública se han estado generando también de parte de la Iglesia Católica, en sus boletines, en sus publicaciones, en todos los medios de que dispone la Iglesia Católica en nuestro país. El tema central ha sido la crítica en este momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo específico, pero en lo general a la clase política, a la clase gobernante, y esto incluye a todos los partidos políticos, particularmente a quienes han favorecido esa visión que se ha materializado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta resolución que abre la puerta a los matrimonios gays. Lo que, por otro lado, porque esta historia tiene dos caras y como cualquier moneda tiene otra cara, pues por otro lado ha generado reacciones de fiesta, sobre todo en las comunidades que es lésbico, gay, transgénero y toda esa serie de categorías en las que se puede identificar a quienes tienen preferencias sexuales distintas a lo que siempre hemos conocido como lo normal, ¿no? La relación de pareja hombre-mujer, bajo la visión de que el matrimonio está hecho para procrear, etcétera, etcétera, etcétera. Una visión distinta que también la hay, pues, y también seguramente lo habrá visto reflejado ya en los medios de comunicación en los últimos días, sobre todo las manifestaciones de júbilo por eso. Eso es parte de lo que hay también en el escenario informativo de los últimos días. Esto fue lo que nos perdimos. Pero bueno, no solo eso, y mire usted, justo le comparto esta declaración de la Arquidiócesis de México a través del cardenal Norberto Rivera. La Arquidiócesis de México calificó de miope a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por determinar que los códigos civiles que no contemplan el matrimonio entre ambos sexos son inconstitucionales. Y esto lo hace en el semanario llamado Desde la Fe, en su editorial titulado precisamente así, Miopía de la Corte. Y bueno, toda una serie de consideraciones finalmente que reflejan el sentir, la visión de la Iglesia Católica y su enérgica condena a esto que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, vayamos a otras cosas porque, mire, hay temas muy interesantes. Fíjese que a nivel regional o local, bueno, ha llamado la atención la propuesta legislativa de una diputada sonorense que se la lleva la trampa. Está enojadita, de veras muy enojadita, una diputada sonorense que siente que es pues una majadería de la que hay que proteger a los ciudadanos, eso de andar difundiendo memes en las redes sociales. Y me explico, los memes serían el equivalente cibernético a las caricaturas políticas de los medios impresos. La tradición viene desde la época de Posadas, José Guadalupe Posadas, hace un siglo o más, ¿no? Esta de utilizar la caricatura como un instrumento
de crítica social y política. Se utiliza, bueno, ya desde los tiempos del inicio de la prensa en nuestro país, empezaban estos esbozos en el uso de las ilustraciones con un fin de crítica política. Por allá en la época del siglo XIX, estas eran una constante, eran un apoyo, digamos que didáctico, un recurso válido en las publicaciones que se usaban en aquel escenario convulso de nuestro país, en donde se preparaba ya la generación y el diseño de un nuevo marco constitucional, la Constitución de 1856, que culmina en 57, con la nueva Constitución, y que refleja esta confrontación entre liberales y conservadores en nuestro país. Y la caricatura entonces era un instrumento de exposición, de golpeteo, de propaganda, para cuestionar o para ensalzar. La caricatura política, como se conoció en este país, en la última década, ha tenido una nueva proyección a través de las redes sociales, a través de Internet, a partir de que el Internet entra con toda la fuerza, particularmente le gusta para que sea unos 5 o 8 años posiblemente, bueno, pero sobre todo en los últimos 5 años, donde se recrea este concepto. Una fotografía a la que se le agregan textos, ya los ve usted, bueno, hasta en la sopa. Todo aquel que tiene un Facebook se habrá topado con memes de todos colores, sabores y contenidos y propósitos y mensajes. Desde aquellos que promueven una causa concreta o los que se producen para golpear en campaña, por ejemplo. Típicamente estos últimos son los que más conciernen a la clase política y les preocupa. En este caso ha preocupado a la diputada sonorense Selma Gómez. Esta mujer, que es diputada por el Partido Verde Ecologista de México en Sonora, y bueno, ya le llamaron Lady Memes, le digo, es parte de la moda cibernética, ¿no? Entonces esta dama ha decidido promover una iniciativa de ley para sancionar hasta con 24,000 pesos a quien publique memes calumniosos a través de las redes sociales. Esta dama, Selma Gómez, bueno, se ha estado confrontando en los últimos días, no sabe usted, con cualquier cantidad de personas. La traen cosida en las redes sociales, porque, caray, doña Selma Guadalupe Gómez Cabrera no quita el dedo del renglón. Dice que la idea de esta iniciativa de ley es sancionar a quien se atreva a convertir en víctima de un meme a cualquier otra persona. Y ella ha sido una víctima. En razón de esto, pues ella es una de las más interesadas en que esto se apruebe. Dice la señora diputada Selma Guadalupe Gómez Cabrera, del Partido Verde en Sonora: yo represento a todas las personas de Sonora y constantemente se ven atacadas a través de las redes sociales. Entonces creo yo que debe haber esta ley para protegernos a todos de la difamación, porque es muy fácil escribir un mensaje sin tener una base. Y para que no se agüite y no se deshaga el hígado, ya le hicieron su meme, ¿no? Ahí está el suyo. Si no te hacen memes, que te los paguen. Bueno, usted creía que se iba a escapar, que la iban a dejar viva. Pues no, porque la señora se tomó todo el tiempo necesario para promover la elaboración de una ley con un contenido de 44 artículos. Tiene una cantidad de chamba eso, 44 artículos, entre los que destacan aquellos que establecen sanciones en caso de demostrarse una difamación, causales de afectación al patrimonio moral. Sí, qué feitos son. Le digo, son groseritos, hombre. Bueno, afectación al patrimonio moral, videos de la imagen de la vida privada de una persona sin autorización, y limita el derecho al honor de los servidores públicos. Y dice la señora que su objetivo es
proteger el derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen, pues a la luz de los estándares democráticos internacionales. Y la señora considera que en razón de esto está considerando la implementación de una ley especial de naturaleza civil que permita un proceso ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de los lesionados con motivo del ejercicio del derecho a las libertades de expresión e información. Con lo que estaría reviviendo, es lo primero que le preguntaron los periodistas, un derecho que ya fue, es decir, un delito que ya fue eliminado de la legislación sonorense, el delito de difamación, y que ya no tiene, pues, o que servía incluso, pues, para golpear, ¿no? Un político muy fácilmente se acogía a esta figura de la ley y demandaba a todo aquel que en su opinión le había calumniado, independientemente de si dicha calumnia se había materializado realmente o no. Por lo pronto lograba un efecto: intimidar. Y este es un tema viejo, además, hay que decirlo, en donde los gremios periodísticos del país hicieron un frente para enfrentar este tipo de legislaciones, incluso con el respaldo de organizaciones internacionales que defienden el ejercicio del periodismo a nivel mundial y que han promovido la derogación, la eliminación de legislaciones que tienden a esto, en los hechos, intimidar el libre ejercicio del periodismo. Claro, ya sabe usted, no hay felicidad completa. Ciertamente hay quienes se han escudado en el ejercicio del periodismo para calumniar, sin duda, para calumniar con facilidad, son de gatillo fácil. Algunas gentes que se han atrincherado en el medio periodístico para difamar, para presionar, para extorsionar. Sin duda hay casos de esa naturaleza. Así es que en el justo medio de todo esto, finalmente el tema sigue siendo debate, y tan lo sigue siendo que esta diputada por Sonora del Partido Verde Ecologista de México pues está esperando que el Congreso, que su Congreso local, apruebe la iniciativa que ha presentado. Por lo pronto, una ley que permite sancionar hasta con 24,000 pesos a quien publique memes calumniosos a través de las redes sociales. Bueno, veremos y diremos, ¿no? Porque este es un camino que seguramente no le va a resultar fácil recorrer a la legisladora, pues parece incluso hasta un poco difícil, complicado que veamos un tema de esta naturaleza, que veamos triunfar una iniciativa de este tipo, pero bueno, así están las cosas. Además, ya casi se van los señores diputados, sí, ya se van, pues ya se van, ya vienen los otros, ¿no? Ya hubo elecciones en Sonora, elecciones locales, y entonces habrá un nuevo Congreso, y miren, lo más probable es que los que lleguen van a decir, ¿cuáles son los pendientes que hay por aquí? Ay, no, ¿verdad? No. Así va a ocurrir, muy probablemente. Pero bueno, mire, déjeme recordarle antes de irnos a la pausa la invitación de la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su grupo de profesionales en el grupo de Vimería para atenderle de manera integral en materia de salud. Ahí tiene usted en pantalla los datos de contacto para que, mire, lo dejen como nuevecito. Sí, lo pongan como nuevo para que pues ya pueda ir a bailar con toda tranquilidad al mejor lugar que hay para bailar en esta ciudad, al único realmente que hay para bailar en esta ciudad, Las Pulgas, ¿no? ¿O hay otro? Regresamos.
Por Tijuana nada nos detiene. Por tu seguridad, hemos puesto en operación 30 casetas de vigilancia por toda la ciudad para que tu colonia esté bien atendida las 24 horas del día. Mismas que funcionan en puntos estratégicos con elementos de proximidad. Estamos comprometidos contigo. Ayuntamiento de Tijuana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, en directo, simultáneamente a través del canal 176 de Baja TV y de Agencia Fronteriza de Noticias en su portal, en esta dirección de afntijuana.info. ¿Sí? Se me chispoteó. Es que está en pantalla. Usted perdóneme la vida, productor. Está en pantalla en este momento. Ahora sí, mire. Le digo, estos duendes de pronto se ponen ahí enfadositos. www.afntijuana.info. La dirección que vio usted antes de esto. Sí. No sea usted enfadoso, productor. La dirección que vio usted en pantalla previo a esta es la dirección del correo electrónico donde puede usted escribirnos para compartirnos información. Sí, está mera. Gracias, productor. Usted, mi ídolo, caramba. La dirección para recibir sus comentarios, sugerencias y recomendaciones. Ya sabe usted que atendemos y con mucho gusto todo lo que usted nos hace llegar. Lo tomamos muy en cuenta, Todas sus participaciones, incluso en los comentarios a las diferentes noticias publicadas en el portal, también son leídas y tomadas en cuenta. Muchísimas gracias de veras, porque además, si no fuese por usted, no habríamos tenido el acceso a cada joyita y cada pieza informativa tan interesante, más lo que se acumule, porque ahí tenemos varios asuntos que hemos estado recibiendo para darle seguimiento sobre temas incluso más delicados que no es posible compartir públicamente todavía hasta no tener la confirmación de algunos detalles que por su naturaleza delicada y sensible pues ameritan un seguimiento muy detallado. Pero estamos atendiéndolos, le quiero decir, y muchísimas gracias por confiar en nosotros para eso. Mire, antes de regresar al menú informativo, le quiero recordar que pues Grand Hotel, siempre en el afán de modernizarse, está pensando en nuevas opciones para sus clientes. Y mire, en razón de esto, pues le está ofreciendo una opción nueva que se llama Plaza Café Restaurante Buffet. Ya modernizaron ahí esa parte del lobby entrando al hotel del lado derecho donde estaban los salones, Gran Salón Tijuana 1, 2 y 3. Todo eso se ha convertido en un espacio, y bueno, y los de la izquierda ni se diga, todos han sido renovados en el ánimo de ofrecerle mejores cosas cada vez. Y nos están recordando
que si está usted cansado del mismo sabor, hombre, pues vaya a Plaza Café Restaurant Buffet, donde todos los días disfrutará de un sabor diferente, único e irresistible en Gran Hotel Tijuana, donde nuestra experiencia hace la diferencia. Y si todavía no conoce el canal de YouTube Gran Hotel Tijuana, pues rapidito ya sabe usted, ¿no? Gran Hotel en YouTube, y entra usted, ingresa y puede ver los diferentes videos y la información que le ofrece, así como todas las opciones que le ofrece como usuario, como consumidor. Así es que ya lo sabe. No lo olvide, Plaza Café Restaurant Buffet le espera. Ahí vamos a ir a comer. ¿Qué le parece si nos vemos ahí? A mí me encanta la idea. Que conste. Mire, regresemos al tema de lo local porque, caray, ha habido varios asuntos ahí interesantes que platicar. Uno de ellos tiene que ver con expresiones recientes del diputado federal todavía, ya se va, ya está terminando su gestión, pero tiene licencia. Su lugar lo ocupa ahorita otro tijuanense, su suplente, Héctor Mares Cosío, en la Cámara de Diputados, y el titular, que es Jaime Bonilla Valdés, que aquí estuvo el jueves en entrevista con nosotros, ha dado a conocer un video, un spot, en donde pues se anda agarrando el chongo con David Saúl Guaquil, el delegado de la Secretaría de Economía en Baja California. ¿Quién sabe qué mosca le picó a Jaime Bonilla? Porque se le fue a la yugular, duro, y a la cabeza. Está bien que se menciona a Jaime Bonilla como una probable figura candidateable para la presidencia municipal, y casualmente a David Saúl Guaquil, que es priista y que desea también la alcaldía de Tijuana, estará buscando la candidatura por su partido, el PRI. Quién sabe si eso tenga algo que ver, pero pues no sé, quién sabe qué mosca le picó a Jaime. Todavía aquí el jueves en la entrevista de refilón le dio, como luego se dice coloquialmente, le dio un llegue, una repasada a David Saúl Guaquil. No nos ocupamos en su momento de eso porque el objetivo de la entrevista era abordar otros temas relacionados con el resultado electoral, pero pues este es un momento propicio, ¿no? Mire, este es el video que Jaime Bonilla ha promovido a través de las redes sociales y en su página y en su televisora, y bueno, en todo lugar donde ha tenido la oportunidad. Véanlo, escúchelo. Esta vez quiero denunciar un caso flagrante de abuso de autoridad cometido por el delegado de la Secretaría de Economía de Baja California, David Saúl Guaquil. El mencionado funcionario, quien también se desempeñó como secretario de Desarrollo Social durante la administración del alcalde Carlos Bustamante, tiene invadido un carril de circulación en el Boulevard Sánchez Taboada desde hace mucho tiempo. Sin que ninguna autoridad sea capaz de meterlo en cintura, Guaquil cerró la vialidad primero para construir su torre Cosmopolitan y ahora un hotel de su propiedad por el nombre de City Express. El delegado de Economía no le importa en absoluto las molestias que ocasiona a los automovilistas que transitan por ese lugar, sobre todo a las horas pico, que ocasiona un embotellamiento vehicular tremendo. Otro abuso cometido por David Saúl Guaquil consiste en la construcción de un muro en medio del callejón Río Grijalva en perjuicio de varios comerciantes y residentes de la zona. Dicha obra obstruye parte del Boulevard Sánchez Taboada y Cuauhtémoc Sur, generando un tránsito lento y limitando el paso de las personas. Las constantes denuncias de los afectados no han sido atendidas por las autoridades competentes y por eso yo me pregunto de qué fuero goza David Saúl Guaquil para cometer tantos atropellos. Ahí lo tiene. Ese es Jaime Bonilla. Bueno, ya sabe usted, los suspicaces no han faltado, ¿no?, en este tema. Pues a la luz de este comentario y de esta realidad que le comparto, pues la de que David Saúl Guaquil es un candidateable a la alcaldía y Jaime Bonilla tiene todas las posibilidades de ser incluso el próximo candidato a la presidencia municipal de Tijuana por Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, cuyos intereses están representados aquí por Jaime Bonilla, que en estos días y desde hace algunos meses despacha como delegado de Morena en todos los estados del país que forman parte
de la circunscripción plurinominal que cubre esta zona, la 1 pues, y caray, a la yugular. Digo, David Saúl Huaquil ya se ocupó de responderle, no le entró al pleito, ¿verdad? Pero pues básicamente aprovechó para pues, responderle a Jaime Bonilla que pues quién sabe de dónde tendrá esos datos, ¿verdad? Porque pues él no tiene nada que ver con la propiedad con el terreno de enseguida de su edificio, en donde hubo, usted lo sabe porque aquí se le informó a través de Agencia Fronteriza de Noticias, que hubo un derrumbe en la construcción de enseguida, donde se pretende erigir un hotel. En razón de este derrumbe, las autoridades de protección civil cerraron por medida de seguridad una parte de la vialidad, por lo menos la parte que atraviesa el Boulevard Sánchez Taboada, que corresponde al Boulevard Cuauhtémoc, en ese entronque que hay. Ya como parte de esa misma obra, bueno, pues los señores que están construyendo el hotel habían ocupado una parte del Boulevard Sánchez Taboada, efectivamente. Luego, por el Boulevard Cuauhtémoc, también lo habían hecho como lo hacen en toda obra, piden el permiso a la autoridad para establecer un perímetro de seguridad, sobre todo si hay peatones. Bueno, pues una especie de andador peatonal, pero construido por ellos mismos como una obra de seguridad básicamente. Y bueno, por la calle que corre detrás del edificio de David Saúl Huaquil y por la parte trasera de esto que sería el nuevo hotel, pues hubo una afectación debido al derrumbe en un costado de ese enorme agujero en donde estarán los cimientos del hotel. Ya le contestó David Saúl Huaquil, pero bueno, todavía el jueves aquí pues le dio su repasón, ¿no? Al decir que para lo que habían servido aquí los delegados de economía como David Saúl Huaquil y quizá que tantas cosas más, pues como dirán los escépticos, ¿no? O suspicaces, ¿qué mosca le habrá picado a Jaime Bonilla Valdés? ¿Usted lo sabe? Si tiene una idea, échenos un grito, ¿no? Díganos si sabe algo al respecto. Nosotros ya no le alcanzamos a preguntar aquí a don Jaime Bonilla, ¿eh? Porque no era, pues en ese momento no era tema, como diría Nancy Sánchez, no era tema, ¿no? Pero bueno, pues mire, nos dejó para la comidilla, para la cenilla y el desayunillo, el recorte, el chacaleo, como dicen algunos colegas, pues este temita, sobre todo a la luz de esa, que es pues francamente una abierta campaña contra David Saúl Huaquil. Cosas de la política. Oiga, ¿tiene calor? En serio, sí está haciendo calor, hasta acá llega, me cae que sí, hasta acá llega el calorcito. Y es que, en serio, ahí, no sea usted así, productor. Mire, déjeme platicarle, lo que pasa es que el termómetro empezó a subir ahí el nivel, ¿no? Y esto tiene una explicación porque, pues, como ocurre siempre en esta temporada del año, han empezado los incendios forestales. Y otra vez la historia de siempre, Hay un incendio en la Sierra de Juárez, hay el incendio de por lo menos 600 hectáreas, un incendio forestal que comenzó el sábado y que lleva hasta el momento pues esa cantidad, 600,000 metros cuadrados consumidos de bosque, de maleza, cerca de una comunidad llamada La Huerta, más o menos a unos 45 kilómetros al este de Ensenada. Hay un ejército de gente allá trabajando desde el fin de semana en esto. La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, tiene gente destacada allá atendiendo básicamente 3 frentes. Uno de ellos, el más importante, para evitar que el incendio llegue a la comunidad. No se ha reportado hasta el momento la evacuación de los habitantes de la zona, pero mire, en pocas horas el fuego tomó una fuerza impresionante. Y en esto tiene mucho que ver pues el sistema de alta presión que está cruzando la entidad en estos momentos.
y que elevó la temperatura el domingo, pues mire, a 37 grados centígrados, y vientos de 45 kilómetros, suficientes para que las lenguas de fuego hagan de las suyas y brinquen de aquí para allá y de allá para acá, para donde el viento la lleve, y no, la locura, casi medio centenar de trabajadores de la Comisión Nacional Forestal. El jefe de incendios anda por allá encabezando estos esfuerzos, don Sergio Montes de Oca, y dice que, pues en parte, la fuerza que ha tomado este incendio obedece al crecimiento de la maleza derivado de las lluvias recientes. Hay una vigilancia especial en toda esa zona montañosa, sobre todo porque pues el riesgo de que el fuego llegue y acabe con especies todavía más importantes y que cuesta muchísimo trabajo reponer después de la destrucción, porque son especies que lleva décadas ver crecer en esa zona, pues antes de que llegue a ese lugar, pues están trabajando los frentes necesarios, pues, y con el equipo necesario. Baste recordar que en 2014, por ejemplo, el año pasado, pues hubo 101 incendios que acabaron con 15,000 hectáreas. 15,000 hectáreas. Este incendio apenas lleva 600, calcúlele, y la temporada apenas comienza, así es que si siente calorcito ya sabe por qué, y el asunto es que esto puede crecer todavía. A otra cosa, mariposa, otro tema local. Oiga, el asesinato del exboxeador Juan José Dinamita Estrada, qué tragedia esta, qué impresionante, ¿eh? Con esto nos sorprendieron ayer tempranísimo, pues en la madrugada prácticamente, con esta noticia, la de que este hombre que llegó a campeón, ahí lo tiene usted en pantalla, en una imagen de la época, Juan José Dinamita Estrada, una figura del boxeo pues internacional de los 80s, el primer campeón mundial incluso, pues había muerto filereado, dirían ahí en el lenguaje de barrio, ¿no? Con arma blanca. Hay algunas versiones, no están muy claras, no establecen con claridad algunos detalles, pero mire, en este vehículo fue llevado a las instalaciones ahí de una farmacia de este lugar, que porque lo habían pues acuchillado, filereado. Cuando llegaron las autoridades, pues ya Dinamita Estrada, este hombre que nació en el 63 y había debutado en 1983, pues ya había muerto. Este hombre que, mire, hizo historia en el mundo del boxeo y llegó pues a campeón mundial, luego de algunas muy exitosas victorias, que le merecieron el cinturón el cinto super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, pues aparentemente tuvo un declive terrible, ¿no? He estado leyendo en las últimas horas algunas versiones periodísticas que dicen que una vez que su estrella se había apagado, el Dinamita Estrada, pues francamente se dedicaba a revisar y a pepenar los basureros ahí en Otay, cerca de la UABC y quién sabe qué tantas cosas, y dice uno, hijo, uno ha escuchado y conocido, todos hemos escuchado y conocido historias de campeones del box venidos a menos, pero bueno, a menos que menos, es decir, a menos cero, ¿no? Porque después de haber ascendido al Olimpo, a la gloria, pues prácticamente descendieron al infierno de su vida personal en esta tierra, ¿no? Digo, por lo que aplique pues el término de infierno aquí en vivo, en directo, en color, ¿no? Y en carne propia. Y pareciera que este fue el caso de Dinamita Estrada, un hombre que muere violentamente en Otay, y que terminó así sus días, ¿no? En el asiento de un carro desangrándose, después de haber sido atacado. Alguna versión indicaba, una de estas versiones preliminares,
indicaba que había reñido con algunas gentes allá en su casa. En fin, es algo que la autoridad ya nos informará en su momento. Por lo pronto, lo que es un hecho que le ha dado la vuelta al mundo informativo a nivel nacional en las últimas horas es el final, triste final, lamentable final de una de las glorias del boxeo, pues nacional incluso, pues un hombre que ocupó los espacios mediáticos más importantes en los 80s, Juan José Dinamita Estrada, un hombre nativo de Tijuana, orgullosamente nativo de Tijuana, que así terminó sus días. Qué pena de veras, ¿eh? Qué pena porque, bueno, mire, Tijuana se ha convertido en el atractivo mediático, incluso internacional, y no solo por el caso de Juan José Dinamita Estrada, sino por otros más, entre los que destaca también en los últimos días el caso de Anastasia Levchenko, esta jovencita de 19 años que con toda frialdad habría asesinado y desmembrado a su mamá y a su hermanita, una chica pues enferma, víctima de una discapacidad. Qué tragedia esta, impresionante. En playas de Tijuana, donde vivía esta pareja, pues haciendo una vida normal hasta donde esto se puede concebir, considerando que en ese hogar estaba esta niña enferma, atendida por su madre, y esta otra chica de 19 años, la hija mayor de un matrimonio, todos ellos rusos, rusos que abandonaron el espectáculo circense, que en Rusia no es cualquier actividad, es una actividad muy respetada, de alto nivel incluso, no solamente una tradición, sino una actividad de alto nivel y desempeño, tan alto y tan importante como lo puede ser Cirque du Soleil, que es quizá lo más emblemático y representativo de la calidad máxima que se logra en las artes circenses, a las que se dedicaba esta familia antes de venirse a México y radicar primero en otra zona y finalmente aquí en Tijuana. Hoy de esa familia solo queda el padre, quien se dedica a preparar gimnastas con calidad olímpica aquí en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en la UABC. Y es un episodio impresionante, sobre todo porque siendo un caso en donde la chica confesó con toda frialdad y detalle, lujo de detalle, cómo los había asesinado y desmembrado y demás, pues es dejada en libertad, ocasionando la respuesta airada de algunos sectores de la comunidad, en razón de lo cual la autoridad tuvo que salir a hacer algunas precisiones públicas. Esto es interesantísimo. Se tomó la molestia de salir a dar unas explicaciones públicas, sobre todo para dejar en claro que no basta una confesión para poder fincar una responsabilidad, sobre todo procesar a alguien por un delito tan grave como homicidio múltiple, parricidio, bueno, un homicidio con todas las agravantes de la ley. Se requieren más cosas. Por eso la chica fue dejada de inmediato en libertad, andaba deambulando todavía unos días después ahí en playas de Tijuana, en el Parque México y en la playa, y finalmente fueron por ella. Habiendo encontrado más elementos, fueron por ella. Ya está detenida, está en la penitenciaría, está siendo sometida a proceso, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya dijo que pues francamente van a tener que hacer una investigación muy detallada del caso y sobre todo hacer un estudio, todo un estudio en el caso de esta chica, ¿no? Que mire, en un descuido podría ser objeto de penas menos severas o de otro destino si se trata y si se prueba que es una persona afectada mentalmente. Pues la ley lo prevé, que una persona que comete delitos de esta naturaleza, pero lo hace al influjo de una perturbación mental, recibe un trato distinto al de un asesino ordinario. Y este podría ser el caso de Anastasia, esta joven guapísima, 19 años, muy bonita la chica, pero pues aparentemente enferma, porque no puede ser de otro modo que con esa frialdad y con esa tranquilidad
mata a su madre y a su hermanita menor y sigue la vida tan tranquila y tan campante. Algo anda mal ahí, y la Secretaría de Educación Pública del Estado parece decidida a indagar qué es exactamente lo que hay, por lo menos en la cabeza de esta chica. Qué caso, qué asunto, sin duda. Mire, ya nos vamos, nos resta solo el tiempo necesario, suficiente para agradecer como siempre la gentileza de su sintonía, recordarle la invitación a que nos siga acompañando en una nueva edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García, que tenga usted un extraordinario inicio de semana. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.